Entonces, una realidad que pasa en el cuerpo de Cristo es que no tiene consideración de quién es, no ha podido comprender cuál es el tremendo alcance que tiene su vida en el mundo espiritual. Y como no lo ha alcanzado a comprender, luego entonces podemos ver que forma parte de un cuerpo que no ha tenido identidad de quién lo ha comprado, de quién lo ha lavado, de quién es en el reino de la luz. Y por lo tanto cae, vuelve a pecar y peca una y otra vez. Y entonces podemos ver que si el mismo diablo se disfraza, como ángel de luz, entonces podemos ver que hay algunos que podríamos llegar a ver cómo opera el diablo hoy en día en las iglesias. ¿Cómo opera el diablo hoy en las iglesias? ¿Sabe cómo opera hoy el diablo en las iglesias? El diablo opera hoy en las iglesias con apóstoles falsos, con falsos cristos, con falsos hermanos, con falsos ministros, y entonces opera de esta manera. ¿Para qué? Operando en un mundo espiritual de tinieblas, para que pueda hacer que la iglesia sea corrompida, que la iglesia venga a contienda, que la iglesia caiga en murmuración, que la iglesia sea quebrantada, que la iglesia ande de prueba en prueba, que la iglesia tenga infinidad de problemas. ¿Por qué? Porque el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Y entonces podemos ver cuáles son algunos de los disfraces. Vea usted conmigo, esto me parecía interesante cuando veía, el Señor nos mostraba esto. Mire nada más cuántos disfraces utiliza el mismo diablo en la iglesia. Segunda de Corintios 11, verso 15 dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Escuche, como ministros de justicia. Oiga, primer disfraz que utiliza Satanás. ¿Cuál es el primer disfraz que utiliza Satanás? El disfraz de ministro. ¿Cómo lo utiliza? Con la gente. Llega Satanás y te dice: oye, si tú eres un buen ministro de justicia, oye, si tú eres un buen consejero, oye, si tú... Y entonces, ¿cómo opera en la vida de los ministros? Comienzan a ensoberbecerse, comienzan a sentirse mucho, comienzan a sentirse que nada ni nadie los merece, comienzan a sentirse indispensables, comienzan a tener insujeción, comienzan a ser indiferentes a la palabra, comienzan a ser arrogantes, comienzan a tener... Hermano, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque son hombres que se dejan manipular, porque no tienen identidad de quién son. Es decir, se dejan manipular, así como Satanás se disfraza en ese verso anterior. Satanás se disfraza como ángel de luz, también lo provoca en la vida de la gente, haciendo que este disfraz venga para que ellos sean ministros, aparentemente ministros de justicia, pero solamente estos están para corromper el reino de Dios, cuando no tienen identidad también en el pueblo, y estos llegan a caer. Escuche, segunda de Corintios, ahí un verso antes, capítulo 11, verso 13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, diga conmigo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oiga, o sea que también hay quien se disfrace de apóstol. Hay quien dice: soy un apóstol de Jesucristo. Y entonces, en vez de que se dediquen a predicar la palabra, en vez de que se dediquen a llevar palabra a todos lados, se dedican a pedir dinero, y entonces piden dinero en todos lados. Voy a darles casas, denme 50,000 pesos y le voy a dar una casa en las lomas. ¿Y sabe qué? La gente cae, y la gente por eso muchas veces se va, se pierde, se desanima, porque si dicen: si ese que es apóstol me roba, si ese que es apóstol lucra conmigo, si ese que se dice apóstol es esto. Imagínense, ¿por qué? Porque hay falsos apóstoles, falsos apóstoles. Ahora todo el mundo quiere ser apóstol, pero ¿sabe una cosa, hermano? El apóstol es aquel que verdaderamente es enviado del Dios de la gloria. El verdadero apóstol es aquel que no tiene que usar un disfraz, viviendo una situación en un lado, viviendo otra situación en otro lado. ¿Por qué? Porque los verdaderos apóstoles son aquellos que Dios respalda en todo lo que hacen. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué otra manera podemos ver que se llega a disfrazar? Segunda de Crónicas 18, verso 29. Mira lo que dice, Segunda de Crónicas 18, 29. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Usted recuerda cuando en aquel momento Josafat hace migas con Acab, y Acab en aquel momento dice: yo voy a ir, voy a pelear. Pero escuche, cuando no es un verdadero guerrero, cuando nos disfrazamos de guerreros, en ese momento podemos decir: ay, Dios mío, yo soy un verdadero guerrero, oro por la gente, la libero, voy acá, voy allá, la gente se salva, la gente, ¿saben? Nos disfrazamos de guerreros, y cuando se llega un
uno a disfrazar de verdadero guerrero, en ese momento cae como cayó Acab, en ese momento cae muerto, es herido y en ese momento le es quitada la vida. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la guerra sin estar preparado, cuando uno se mete en el territorio a pelear sin estar debidamente preparado para ello, entonces llega a tener muerte. Y no le digo muerte física, sino por eso muchas veces viene el desánimo, viene el desaliento, se van de la iglesia, es decir, viene la muerte ministerial. ¿Por qué? Porque estos eran aparentemente guerreros, sin embargo estaban disfrazados de guerreros. Mira nada más de qué más se pueden disfrazar. Primera de Samuel 28 verso 8 dice: y se disfrazó Saúl, diga conmigo, se disfrazó, y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Escuche, en aquel momento el rey Saúl, teniendo una vestidura de rey, se la quita. Llega el momento en el cual se la quita, dice: no, yo lo que tengo que hacer en este momento, me voy a disfrazar de pecador. Hoy en día muchos cristianos que no vienen a esta iglesia, por supuesto, se disfrazan, dejan la sotana colgada, dejan el traje de rey que tienen, dejan el traje de príncipe, de princesa que Dios les ha dado por ser hijos del rey, lo dejan allá y dicen: hoy es viernes, me voy a un bar, hoy es sábado, me voy a tomar, hoy es domingo, me voy a jugar, hoy es aquello, y ¿sabe qué? Todo fuera del camino de Dios. ¿Por qué? Porque se disfrazan, oiga, se disfrazan de pecadores, en vez de que se queden con la vestidura real que Dios les dio. En ese momento lo que hacen es disfrazarse de pecadores, como lo hizo en su momento Saúl. Fue a aquella mujer de Endor y le dijo: a ver, adivíname, quiero que me hagas subir aquí a Samuel el profeta, porque ya no tengo quien me conteste. Le habla a Dios y no me contesta. ¿Sabe qué? Esto era para cumplir con sus deseos carnales, esto era para cumplir con sus deseos, lo que él tenía en ese momento que es suplir. Sin embargo, como en aquel momento la misma presencia de Dios se había alejado de Saúl, él ya no podía recibir instrucción directa de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que se quita la sotana, que se quita el traje de rey, la vestidura real, y se va al mundo a pecar, es una persona que anda vestido de lo que no debe de estar vestido, anda disfrazado de pecador. Aleluya, aunque no digan amén. Primera de Reyes, capítulo 14, verso 5 dice: mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? Y aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Escuche, la mujer de Jeroboam en aquel momento, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucede cuando uno se pone un disfraz de ser algo que no es? ¿Por qué te finges ser otra? Le dijo. ¿Por qué te finges? Ay, Señor, no, es que yo vengo porque fíjate que mi hijo está enfermo. Hombre, ¿qué te preocupas? De todos modos, el niño ni depende de ti, su vida. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que quitarte ese disfraz que tienes, y es un disfraz que hoy en día se sigue moviendo mucho en las familias, un disfraz que se sigue moviendo mucho en las iglesias, un disfraz que se sigue moviendo mucho en todos lados, en los ministerios. Fingir ser alguien que no lo es. Por eso es lo que dice en aquel momento: Satanás se disfraza de ángel de luz. Sí, y como Satanás enseña a los que están dentro de ese reino, porque no han comprendido, no han aprendido que el estar dentro de un reino, aprenden lo que hace el rey. Y si Satanás se disfraza de ángel de luz, lógicamente los que están dentro de ese reino tienen que también tomar una postura y están aprendiendo. Por eso usted puede ver cuando Jesús llegaba con aquellos fariseos y les decía, escuche, les decía: fariseos hipócritas, hijos de vuestro padre el diablo sois. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo te atreves a decirme hipócrita, Jesús? ¿Que no ves que yo ayuno, oro, me paro ya en las plazas públicas y ahí mismo, mira, me doy golpes de pecho? Sí, pero ustedes hacen las obras de vuestro padre el diablo porque me queréis matar. Escuche, es decir, ellos como aparentemente iban a la iglesia, aparentemente ofrendaban, diezmaban, hacían todo lo que estaba escrito en la ley. Sí, ciertamente hacían todo esto. Sin embargo, en el momento en el cual Jesús los veía, Jesús sabía que había dentro de sus corazones, Él podía discernir y decir: ah,
Lo que pasa es que este hombre tiene esto en su corazón, tiene rencor, tiene enojo, tiene deseos de venganza, tiene deseos de malicia, y entonces eso hacía que los fariseos quedaran evidenciados. Por lo tanto les decía a Jesús: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Déjenme parafraseárselo de esta manera: ustedes, como están dentro de una entidad, de un reino de las tinieblas, ustedes hacen todo lo que les enseña su padre el diablo. Por eso fingen ser quien no son, por eso se disfrazan de apóstoles, por eso se disfrazan de Cristos, por eso se disfrazan de ministros de justicia, por eso se disfrazan de todo. ¿Por qué? Porque ellos estaban dentro de una entidad, dentro de un reino de las tinieblas. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Y entonces es lo que hacía en ese momento cuando Jesús decía: ¿sabes qué? Son hijos de vuestro padre el diablo. Sí, pero ¿sabe por qué? Porque no había comprendido el pueblo de Dios, no había comprendido el pueblo de Israel que el estar dentro de un reino determinaba ciertas cosas, determinaba comportamiento, determinaba actitud, determinaba palabras, y entonces eso hacía que si uno estaba dentro del reino de Dios, ¿cómo poder llegar y maldecir al otro? Si uno estaba dentro de un reino de justicia, ¿cómo poder llegar a decirle: ¿sabes qué? Yo formo parte de ello. Por eso cuando Satanás llega con Jesús y le dice: todo esto te voy a dar, estos reinos del mundo te voy a dar si te postras y me adoras. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, escrito está: al Señor tu Dios solo servirás y a Él solo honrarás. Es decir, esos reinos yo no puedo encajar en algo que no me pertenece, no puedo encajar en algo de lo cual no formo parte. Ahora, Satanás, ¿por qué no podía entregarle a Jesús un reino de la luz? ¿Por qué no le podía entregar un reino de autoridad? ¿Por qué no le podía entregar un reino de justicia? ¿Por qué no le podía entregar un reino de verdad? ¿Sabe por qué? Porque esto no le pertenece a Satanás. Había reinos que le pertenecían a Satanás, dentro de los cuales se mueve, que Satanás mismo dice: estos reinos me pertenecen, estos reinos, Jesús, son los que yo te voy a dar. Y entonces Jesús nos ve y dice: ¿cómo se te ocurre, hombre? ¿Que no ves todos los reinos que tengo yo? Los reinos que tengo yo no tienen punto de comparación con los reinos que tú me puedes dar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que usted vea conmigo, por favor, 1 Corintios 15, verso 40. Dice: hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Escuche, ¿cuáles son los reinos que podemos ver? Reinos terrenales y reinos celestiales. Si nosotros podemos comparar cuáles son los reinos del mundo, cuáles son los reinos espirituales que provienen de Dios, entonces podemos llegar en ese momento a entender que necesitamos tomar partido. Yo le pregunto nuevamente: si viene Satanás y le dice: ven, te voy a dar un reino, ¿le va a decir que sí o que no? Escuche, eso es verdad. Escuche, usted le va a decir no. Ahora yo le pregunto: ¿cuántos forman parte de un reino del enemigo sin que se haya dado cuenta? ¿Cuántos forman parte o han estado dentro de ese reino y no se han dado cuenta? ¿Sabe por qué? Porque hoy Dios te quiere liberar de ello y te quiere trasladar del poder de las tinieblas al reino de Jesús. Quiero enseñarle algunos reinos de Satanás. Vaya conmigo, por favor. Génesis 10, verso 9. Dice la Escritura, hablando de Nimrod, dice aquí la Escritura: este fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Diga conmigo: el reino de Babel. Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Escuche, el primer reino es el reino de Babel. Cuando podemos ver algo acerca de Nimrod, ¿quién era? Era un hombre rebelde, un hombre en aquel momento, sí, cazador, vigoroso, fuerte, pero fue en aquel momento el que se rebeló contra Dios, salió del mismo pueblo de Israel. Escuche, de lo que iba a ser próximamente Israel, sale de ahí y va y funda una tierra, la tierra o el reino de Babilonia. El primer reino que podemos ver nosotros, al cual muchas veces podemos llegar a formar parte de ello, es el reino de Babilonia. ¿Qué representa Babilonia? Babilonia representa confusión, pero escuche, ¿quién es el que provoca la confusión? ¿Qué es lo que provoca la confusión en la vida de la gente? ¿Sabe qué lo provoca?
lo provoca Nimrod. Nimrod fue fue quien fundó Babel. Babel, aquella ciudad que en el capítulo 11, capítulo siguiente que estamos leyendo, ahí es cuando comienza la construcción de Babel. Pero Nimrod, ¿qué significa? Nimrod significa rebelde. Es decir, la rebeldía provoca que uno pueda llegar a caer en la confusión. La rebeldía lo lleva a uno al reino de la confusión. Y uno puede decir, ay Dios mío, ¿por qué me siento tan confundido? ¿Por qué siento que no encuentro dirección? No encuentro para dónde dirigirme. No encuentro, Señor, cuáles son tus planes. ¿No estarás en rebeldía? ¿No será que la misma rebeldía te haya llevado a que ahorita puedas ser parte de ese reino de Babel? Y tú dices, pero ¿por qué me siento confundido? Porque la rebeldía en la cual has estado, porque la rebeldía en la cual, y no usted, los de la radio, hermano, ya lo sabe, la rebeldía en la cual muchas veces la gente se encuentra, provoca que pueda ser llevado cautivo al reino de Babel. Y entonces uno puede decir, pero ¿por qué me encuentro así? Porque estás rebelde, porque cuando te dice Dios, haz esto, no lo haces, haz aquello, no lo haces, vas con el pastor, ¿qué puedo hacer? Vengo a pedir consejería. Lo que te aconsejo, hijo, es que dejes a esa mujer. Hija, deje ese hombre que no te conviene. Y entonces después dices, ay, ¿por qué me siento tan confundida en el amor? Porque andas de rebelde. Se te dijo que no tenías que unir dos tipos de tela distintos. Se te dijo que no tenías que tener comunión, la luz con las tinieblas. Se te dijo que no podías unirte en yugo desigual. Y como tú quisiste hacer tu voluntad, hoy dices, ay Dios mío, ¿por qué me encuentro tan confundido? No sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque estuviste en rebeldía. No le hiciste caso a Dios. Dios te lo dijo, los ministros te lo dijeron, el pastor te lo advirtió. Pero como estás en desobediencia, como estás en rebeldía, dices, eso es lo que piensa él, porque ya está viejo. Aleluya. ¿Sabe qué? Y no aceptan el consejo. Y como no aceptan el consejo, se encuentran dentro de este reino de la rebeldía que los lleva a la confusión. Dígale al que está a la par, aunque no diga amén. Primero de Samuel 10, verso 18, dice, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Oiga, siguiente reino, diga conmigo, reino de Egipto. ¿Qué es lo que provoca el reino de Egipto? ¿Qué es lo que provoca? Vea usted conmigo, por favor. Génesis 31, verso 42. Si el reino de Egipto, dice la escritura, todos los reinos que os afligieron, ¿qué es lo que provoca el reino de Egipto? Escuche, diga conmigo, provoca aflicción. Y la aflicción es porque, vea usted conmigo, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviaría ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Oiga, ¿qué causa aflicción en la gente? ¿Sabe qué causa aflicción? El tener las manos vacías. Por eso hoy en día muchos se encuentran de ese reino, dentro de ese reino de Egipto, dentro de ese reino de la aflicción. Ay, Dios mío, no tengo para comer mañana. El reino de Egipto te está afligiendo. El reino de Egipto te está afligiendo. Ay, Dios mío, tengo que pagar la colegiatura. No tengo para ello. El reino de Egipto te está afligiendo. Dios mío, dijeron que iba a haber recorte de personal en la empresa. No sé si me quede. Si tienes aflicción, quizá el reino de Egipto te está afligiendo. Y entonces te sientes con las manos vacías. Pones un negocio, no se da. Y entonces como no se dio, sientes que en ese momento algo está pasando. Dios no me respalda. ¿Cómo te va a respaldar, hijo? Si te encuentras dentro del reino de Egipto. Y aquellos que están dentro de Egipto, Dios no los puede respaldar. Al contrario, los tiene que rescatar, como sacó de Egipto a Abraham, como sacó de Egipto a todo el pueblo de Israel. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Tienes que ver, si en este momento te sientes con aflicción por tener manos vacías, quizá esa aflicción sea porque estés dentro de Egipto. Y ese reino de Egipto te causa aflicción. Escuche, Lamentaciones 1:9 dice, su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien le consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. ¿Qué otra cosa te causa aflicción? ¿Y sabes que tienes la opresión del reino de Egipto? El reino, cuando tú sientes que el enemigo es el que te aflige. Cuando te sientes afligido porque, ay Dios mío, el enemigo lo tengo aquí. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? ¿Tienes ira? La ira te aflige.
Tienes contienda, claro, pues es el mismo enemigo el que te está afligiendo. Contienda, enemistad, es lo que te está afligiendo. Y como te está afligiendo, tú dices, ay Dios mío, ¿qué pasa con mis sentimientos? No, eso no son tus sentimientos, es el mismo diablo, el mismo enemigo, el que te está afligiendo. Aleluya. ¿Sí vamos bien? Entonces tú tienes que ver, Dios mío, ¿me encontraré dentro de este reino o no? Cuando llegan las cosas y tú dices dentro de los problemas, Dios mío, yo sé que tú eres el que estás delante de mi Padre, no es mi batalla, es tu batalla. Yo sé que tú sales y no te causa aflicción nada de esto, entonces tú puedes ver que estás libre de este reino de Egipto. Escuche, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 23, dice la Escritura. Este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl. Diga conmigo, el reino de Saúl. ¿No será que muchos se encuentran hoy dentro de ese reino de Saúl? Ay, que el Señor reprenda al diablo, pastor. A ver si es cierto. Escuche. Para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Ve usted conmigo, 1 Samuel 13, verso 13. ¿Qué es lo que es este reino de Saúl? Porque hoy en día en las iglesias, aquí en esta iglesia, gracias a Dios, no vienen. Estamos librados de los del reino de Saúl. Pero escuche, ¿qué es lo que es este reino de Saúl? Dice la Escritura. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Escuche, ¿cuál es el reino de Saúl? Diga conmigo, la desobediencia. El reino de Saúl es la desobediencia. Cuando uno puede llegar y decir, ay Dios mío, ¿por qué no puedo obedecer lo que me están mandando? Porque quizás estés dentro de ese reino de Saúl. Te mandan a hacer algo, no lo quieres hacer. En tu trabajo te dicen, haz esto y tampoco quieres ejecutarlo. En la escuela, haz un trabajo, ay no, me da flojera. Ese reino de la desobediencia es provocado porque quizás estés dentro de ese reino de Saúl. Te pasas los saltos cuando vas en la calle, te dicen que hagas una cosa en tu casa y no la quieres hacer. ¿Sabes qué? Quizás seas de aquellos que estés dentro del reino de Saúl. Quizás seas de aquellos. Quizá, ¿por qué? Porque te dejes manejar por la desobediencia. Llega el profeta Samuel y le dice a Saúl, oye, no es mejor la obediencia que los carneros engordados, que no es mejor que le obedezcas a él en vez de que le traigas un holocausto. Pues ya fuimos, derrotamos al pueblo enemigo, mi querido profeta Samuel. Sí, pero no obedeciste lo que él te mandó. Cuando él te mandó y te dijo, vaya, ve ahí y mata todo, no traigas nada, deja todo ahí. Todo déjalo ahí, acaba con todo. Pero ellos vieron los carneros engordados, vieron hermano, dijeron, esta barbacoita, mire qué rica va a salir el domingo, ese borrego está bueno, llévenselo. De ahí me sale una buena chamarra, de ahí, y como ven lo mejor, y de ahí viene la desobediencia. ¿Sabes una cosa? Cuando se manifiesta el interés propio por encima del interés de Dios, cuando se manifiesta que uno quiere hacer mejor las cosas a su propia voluntad, fuera del mandato de Dios, y Dios te dice, no es así como yo te lo mandé. Ay Señor, pero así sale mejor. No es lo que yo te dije, no es lo que tú pienses, es lo que yo te estoy diciendo, dice Dios. Y cuando se cae fuera de esos planes, no es lo que tú quieras hacer, es lo que Dios te dice. Y si hacemos lo contrario a lo que Dios dice, estamos en desobediencia, fuera de lo que Dios nos ha mandado. Aleluya. Y aquí entra todo, hermano. Aquí entra todo. Aunque no digan amén los demás. Dios te dice, cuida a tu mujer como vaso más frágil por medio del apóstol Pedro. Ay, que voy a cuidar a esta mujer. Harapiento tú que no la cuidas. Aleluya. Cuida a tus hijos, desobedientes, ¿no? Desobediente tú que no les diste instrucción para conducirlos en ese camino de verdad. Aleluya. Obedece a tus padres, hijo. Obedece a tus padres. Ay, pastor, mi papá ni siquiera es cristiano. Lo tienes que obedecer, si no, ¿cómo te lo vas a ganar? Aleluya. Todo lo que tú no quieras obedecer,
Quizá es que estés dentro de ese plano, dentro de ese reino de Saúl. Yo creo que está enojado, mejor le cortamos, mejor hablamos de las bendiciones de ser salvo. Aleluya. Vaya usted conmigo, por favor. Segunda de Crónicas 21, verso 1 dice: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había en el reino de Joram, diga conmigo, el reino de Joram. Pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Escuche, ¿cuál es el reino de Joram? Diga conmigo, el reino de la muerte. Ahora, ya ni siquiera le quiero hablar de la muerte de una que está ya en Tultepec, como de 20 metros, hermano, es una estatua. A ellos ni les costó trabajo, aquí a veces hasta les cuesta trabajo poner para el audio. Ahí dijeron, ¿cuánto? Yo pongo. Y no me dice eso que es una muerte. Escuche, ¿cuál es el reino de la muerte? Cuando le quitas la vida a tus hermanos. ¿Qué pasa cuando entra por esa persona algún necesitado? ¡Ay, necesito de Dios! Viene aquí la gente llorando. Dios mío, necesito de Dios. Y no se lo dice así, pero ¿sabe una cosa? Cuando llega, usted lo ve. ¿Sabe qué está haciendo con esa persona? Está matando, está dando muerte. Viene aquí a que usted le dé el tiro de gracia. Llega la persona necesitada. Dios mío, oh, tengo un necesitado en casa, tengo un enfermo. ¿Puede ir a orar por mi hijo? No, tengo que trabajar mañana. En 3 semanas búsqueme a ver si tengo 10 minutos. Es el reino de la muerte. No nada más es andar ahí en proselitismo ese que se le hace a la muerte esa, en Santa es. No, es cuando nosotros mismos matamos a los hermanos, formamos parte de ese reino de Joram. Ahora le pregunto, si viene Satanás y le dice, te voy a dar el reino de Joram, el reino de Saúl, el reino de Babel, el reino de Egipto, ¿qué le va a decir? ¿Para qué me lo ofreces? ¿Formo parte de él? Bueno, usted no, otros que escuchen la radio. ¿Qué le va a decir? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el desconocimiento de lo que estamos haciendo nos lleva a que nosotros directa e indirectamente estemos aceptando el reino de Satanás. Aunque no digan amén. Y entonces viene la gente necesitada en tu casa, te dice, papá, necesito que me apoyes. No tengo tiempo, hijo. ¿Sabe algo que me ha quedado claro? Que somos muchas veces candiles de la calle. ¿Qué pasa cuando viene el hermano? El hermano necesita, siéntese, varón de Dios, ahorita lo voy a ministrar. Véngase aquí, 3 horas con él. Y cuando el hijo nos pide 5 minutos, ni 2 le damos. Aunque no digan amén. Por eso me encanta usted, hermano. Me escriben, son bien sinceros. Pastor, lo amo aunque me regañe. Es que quería que... Alguien diga aquí, gloria a Dios. Quiere que le cortemos aquí y nos vamos, escuche, y nos vamos a los reinos de Jesús. ¿Quiere que lo veamos? Si no, ni vamos a verlo. Vaya usted conmigo, por favor. Vaya usted, Juan 18, verso 36. Vamos a tocar. ¿Por qué cuando llegaba Satanás, a ver, le voy a ofrecer, escuche, le voy a ofrecer a Jesús, le voy a ofrecer a Jesús los reinos que le puedo ofrecer? Jesús, te ofrezco el reino de la desobediencia, el reino de la insujeción, el reino de la maldad, el reino de la confusión, el reino de la rebeldía, te lo ofrezco. ¿Sabe qué? Jesús no lo dudó. ¿Sabe por qué? Porque tenía identidad de quién era. Y decía, tengo reinos que te vas a quedar helado. Vamos a ver algunos de esos reinos.
Dice la palabra de Dios, Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Diga conmigo, el reino de Jesús. ¿Cuál es el reino de Jesús? El reino de Jesús, cuando llega el ángel con María y le dice, ¿sabes qué? Llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el reino que tiene Jesús para ti y para mí también? Es decir, hoy viene Satanás porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y tú como cuerpo de Cristo, viene Satanás a ti y te dice, te voy a dar este reino. Ya ni tocamos reino del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, reino de toda clase de perversión sexual, reino que mucho pueblo cristiano está dentro de ello. Escuche, y cuando mucho de esto lo pudiera llegar uno a ver en ese momento, el que tiene identidad de quién es, lo ve y lo dice, no hombre, ¿cómo crees? Si yo sé quién soy. Escucha, cuando tú sabes lo que eres en Cristo Jesús, tan solamente que llegue Satanás y te diga, te voy a dar este reino. Tú ves lo que tienes aquí de parte de Dios, dice Jesús, si mi reino no es de este mundo, yo soy el que te puedo dar el reino de la salvación. Aleluya. Él te vino a dar ese reino de la salvación. Ese reino no te pertenecía por el derecho legal que Satanás había ganado por sobre tu vida. Pero en ese momento Satanás es vencido en la cruz del Calvario. De acuerdo a Colosenses 2, dice la Escritura que Satanás fue exhibido con sus principados y potestados en la cruz del Calvario. Y ahora Jesús puede darte a ti ese reino de la salvación. No tenías derecho a la salvación, pero Jesús ganó, Jesús lo conquistó para que tú pudieras de ahora en adelante ser salvo. Aleluya. Di conmigo, tengo el reino de la salvación. Y si le vas a dar una ofrenda, dásela porque es para Él. Nunca es para el que está aquí enfrente. Aleluya. Segunda de Crónicas 26, vaya conmigo por favor. Dice la palabra de Dios, verso 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo, diga conmigo, el reino de Ciro. Escuche, ahorita va a ver a qué se refiere. Dice, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, y no es el reino de Persia, sino es el reino de Ciro. Escuche, no estoy hablando del reino de Persia, sino del reino de Ciro, aunque era Ciro el gobernador de Persia, dice la Escritura. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha entregado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y usted continúa la historia. De ahí en adelante, Ciro les da el permiso para que todos aquellos que quieran salir, una vez que los persas conquistan Babilonia, a partir de ahí se los llevan cautivos, y ahí iban todos aquellos judíos que estaban dentro de Babilonia. Llegan a Persia, pero cuando llega Ciro, cuando en aquel momento era Ciro el gobernador, dice la palabra de Dios, era rey, en ese momento le dice Dios, toca el corazón de Ciro, dice la Escritura, y entonces Dios despertó el espíritu de Ciro para que se cumpliera la palabra. ¿Cuál es el reino de Ciro? El reino de Ciro es aquel que puede hacer que toda la casa de Israel que había sido derrumbada comience a ser nuevamente levantada. Es decir, cuando se levanta uno que está dentro de ese reino, es aquel que dice, yo te veo a ti caído, pero te voy a ayudar a levantar. Yo veo que aquella familia no tiene a Cristo, pero le voy a llevar el evangelio para que lo pueda tener. Yo veo que aquella familia está completamente desquebrajada. Está hablando de división, está hablando de divorcio, está hablando de separación y de fracturación en todas las áreas. Entonces te duele, ¿por qué? Porque estás dentro de este reino, y este reino te lleva a hacer que te preocupes por ellos y que digas, yo quiero ser partícipe de aquellos que comiencen a edificar la casa de Jehová. Aleluya. Y entonces tú dices, cuando tú ves, escucha, nuevamente valoras y dices, quiero formar parte del reino, de los reinos que me puede dar Satanás, o quiero formar parte de los reinos que me puede dar el mismo Dios de la gloria. Porque dice la palabra de Dios que a Él es a quien le pertenecen todos los reinos de la tierra. Aleluya.
Y entonces tú lo ves y dices, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiere mi alma? Los reinos de Satanás son temporales. El reino que Dios viene a darte es permanente, es perpetuo, es por la eternidad y para la eternidad. Aleluya. Si no tiene enojo en su corazón, denle una ofrenda de palmas a su rey. Aleluya. Aleluya. Escuche, vámonos rápido. Segunda de Crónicas 20:30 dice la escritura. Segunda de Crónicas 20, verso 30. Y en el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz de todas partes. ¿Cuál es el reino de Josafat? ¿Cuál es el reino de Josafat? Aunque llegaba él allá, porque Josafat reinaba en Judá, y aunque había por ahí la división, la fracturación del pueblo de Dios, por un lado Israel y por otro lado Judá, aunque Josafat era rey de Judá, en aquel momento, aunque llegaba y se quería unir a alguien que no era como él, aunque llegaba con Acab y le decía, oye, pues si tú y yo somos iguales, tú y yo somos igualitos, le decía al rey de Israel. Sin embargo, no había nada de igualdad. ¿Sabe por qué? Porque Dios habitaba en el corazón de Josafat. Y dice la palabra de Dios que en el corazón de Josafat, que en el reino de Josafat había paz. ¿Cuál es este reino? Si tú formas parte del reino, de estos reinos que Dios te puede poner en la mano, si tú formas parte de este reino, el cual cuando Dios te ve, Dios te hace su hijo, Él en ese momento te adopta por el espíritu de adopción, y cuando te hace su hijo te dice, no solamente te saqué de Egipto, hijo, no solamente te saqué de la rebeldía, de la confusión, sino lo que estoy haciendo es sacarte de ese lugar de las tinieblas para meterte al reino de Jesús, es decir, para meterte al reino de la paz, porque cuando tú formas parte de este reino, la misma paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento, es lo que viene a formar parte de tu vida. Aleluya. Es lo que viene a formar parte de ti. Tú dices, Dios mío, estoy perseguido, pero no estoy derribado. Dios mío, quizá me encuentro desesperado, pero no atribulado. Dios, quizá me encuentro desesperado, pero no estoy angustiado. ¿Por qué? Porque en ese momento tú sabes que formas parte de este reino de la paz. Sabes que formas parte de este reino. Aleluya. Sabes que aunque digan, va a haber recorte de personal, ay Señor, yo sé que el trabajo me lo dio mi Dios, aleluya. Yo sé que aunque suceda esto, sé que si ahorita ay hermano, en ese momento no cuestionan las cosas. Cuando tú formas parte del reino de la paz, no razonas como razona el mundo. El mundo no tiene paz porque razona mediante ese raciocinio lógico, natural. Pero cuando tú formas parte de este reino de la paz, dice Dios, yo no puedo ser parte de lo que el mundo me está diciendo. Si Dios me dice una cosa, yo le creo a Él por encima del mundo. Aleluya. Hoy en día la gente razona mucho las cosas, por eso no hay milagros, no hay muchos milagros en la gente, porque razona. ¿A poco Dios podrá hacer? ¿A poco no lo podrá hacer? Aleluya. ¿A poco Dios me podrá hacer el milagro? No te puedo hacer el milagro, te puedo hacer los milagros que Él quiera. Pero necesitas dejar de razonar, necesitas confiar en Dios, no depender de tu paz, sino de la paz del Dios de los cielos, que ha puesto y pondrá sobre tu vida. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas a tu Señor. ¿Usted cree que mi Señor Jesús iba a dejar el reino de la paz por el reino de las tinieblas que le ofrecía Satanás? Escuche, vaya usted conmigo por favor. Segunda de Crónicas 11, verso 17. Yo quisiera ver que muchos entraran a este reino, aleluya. Dice, así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Diga conmigo, el reino de Judá. ¿Cuál es el reino de Judá? ¿Qué representa el reino de Judá? ¿Sabe cuál es? Es el reino del júbilo perpetuo. Es el reino de la alabanza. Es el reino que cuando tú vienes aquí, tú no andas viendo si entra un hermano, si se sale. A ti te importa. No ve mal si digo cacahuate. A usted le importa un cacahuate, quién mente, quién salga. Usted viene aquí a alabar a su Dios.
Cuando usted viene aquí, usted no anda volteando y dice, Dios mío, ¿a qué horas termina la alabanza? Lo que el sonido se oye re feo. Usted canta, hermano, dice, ¿qué me importa el sonido? A mí lo que me importa es que aquí está mi Dios. Yo vengo, le canto, le salto, le danzo. Aleluya. Es el reino de Judá. Es el reino al cual Dios le plació establecer en este lugar. Que cuando tú vengas, tú digas, Señor, yo aquí te canto, Padre, porque aquí estás. Señor, aunque no haya mariachis y mariachis, canto. Aleluya. Aunque no llegue la orquesta, ¿qué me importa? Lo que me importa es que tu presencia está en este lugar. Eso es lo que te debe de interesar, hermano. Cuando tú vengas aquí, que el reino de Judá esté establecido en tu vida y que ese nadie te lo quite. Porque aunque estés en tu casa, aunque estés en el baño, donde estés, donde quiera que estés, ahí le puedes cantar, exaltar a tu Dios. Porque sabe que la presencia de Dios no se queda en este lugar, sino que te acompaña de día y de noche. Va contigo al trabajo, va contigo a tu casa, va contigo a donde estés. Aleluya. Oiga, alguien diga aquí gloria a Dios. Si le entran al reino de Judá o no, o todavía lo está pensando, o todavía está ahí. ¿Cómo danzan esos locos? Todavía está cuestionando ahí cómo baila. Y tráigase sus botas de piporro y con esas dánsele a su Dios. Aleluya. Pastor, no me siento cómodo. Pues tráigase un pants y unos tenis y siéntase cómodo, pero dánsele al rey. Aleluya. ¿Quién de ahí cuestionando? Ese es el reino del júbilo permanente. Es el júbilo que no se alcanza, que nunca se acaba, hermano. Es el reino que aunque tú puedas decir, Dios mío, me corrieron del trabajo, pero yo sé, lo único que sé es que hoy es viernes y te voy a adorar, mi Señor. Señor, mi marido me corrió de la casa, pero lo único que sé, Señor, es que quiero estar en tu casa para exaltarte, para danzarte, para gozarme, aleluya. Oiga, es lo único que le importa a aquellos que están dentro de este reino. No se salga del reino. Cuando digan aquí, es momento, a ver, pásenle para acá los danzarines, pásele usted, diga, yo formo parte de ese reino. ¿Sabe qué? Pero hay muchos que todavía no le entran al reino de Judá. No le entran al reino de Judá. Están allí en la puerta, a ver a qué hora se termina la alabanza, a ver a qué hora se acaba. Están echándose su garnacha allí enfrente, ya solamente le entran a la predi. ¿Sabe qué dice la gente? Voy al culto. ¿Cuál es el culto? ¿La predicación? ¿Cuál es el culto? El culto es lo que tú le das a tu Dios, no es lo que recibes de Él. El culto es lo que tú le das. Cuando tú vienes y le danzas, le estás dando tu alabanza, ese es tu culto. ¿Vas al culto o a qué vas? Si no, deberías decir, voy a la predi. Ven al culto, haz de fiesta a tu Dios. Le dijo Dios a Moisés, le vas a decir a Faraón que quiero que mi pueblo me haga fiesta en el desierto. ¿Sabe cómo era fiesta? No, pastor, es que yo soy bautista. Levante sus manos santas. No, levantar las manos es pecado. Ay, Dios mío, soy un pecador. ¿Cómo es la fiesta? Se gozan más allá porque un equipo tal metió 2 goles. La primera vez que mete 2 goles y se gozan. Aleluya. Se gozan más por un equipo que mete 2 goles que por Dios que les dio la vida, la salud, la salvación, les perdonó su pecado. Aleluya. Se gozan más por eso. El que está dentro del reino de Judá, solamente falta con que diga, hoy es viernes y voy a exaltar a mi Dios. Aleluya. A mí qué me importa si mete 2, 3 o le meten 5. A mí lo que me importa es que Cristo me salvó con su sangre. Ahora sí, désela fuerte a su rey. Cuando el Señor Jesús, cuando te metes al reino de Jesús, te da la salvación, te da la paz, te da lo que acabas de ver. No solamente esto, te da la paz, te da la aflicción, te quita la aflicción, perdón. Te quita eso, te da la alabanza para que le adores. ¿Y sabes qué? Entras al reino de Salomón. Mire conmigo, por favor. Primera de Crónicas 29, verso 22. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con grande gozo. Diga conmigo, hay gozo. Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti. Aleluya. Grita, canta delante de su presencia. Grita, canta delante de su presencia.
gózate, alábale a Él. Aleluya. Mira lo que dice: comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino de Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Diga conmigo: el reino de Salomón. En ese momento, cuando tú le entras al reino de Dios, que te da la paz, que te da el gozo, que te da la salvación, ¿sabes qué? Te da la sabiduría. Diga conmigo: estoy dentro del reino de la sabiduría. El reino de la sabiduría te da instrucción. Te da instrucción. Hijo mío, no menosprecies el consejo de tu padre. Hijo mío, si anduvieres por mis caminos y los guardares atentamente, ciertamente serás lleno de sabiduría. Hijo mío, ¿sabes por qué? Porque el consejo, la sabiduría, es lo que hace que puedas tú ver que finalmente Dios es quien ha depositado dentro de ti. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Es el amor, el respeto, lo que tú le tengas a tu Dios. ¿Estás dentro de ese reino? ¿Estás dentro del reino de la sabiduría humana o divina? Porque el reino de la sabiduría no lo tocamos, pero el reino de la sabiduría humana es el reino, escucha, es el reino griego. Es el reino de la sabiduría humana. Los filósofos, los epicureos, todos los estoicos, todos los que se movían en aquel tiempo, ¿sabes? Pero Dios no se mueve de acuerdo a la sabiduría humana, Dios se mueve de acuerdo a la sabiduría divina. Dios te da el consejo para que puedas salir adelante en todas las situaciones que puedas tener. Alguien diga que amén. ¿Tiene gozo en su corazón? A ver, cántele a su rey. Cántele: el Señor es mi rey. Diga: el Señor es tu rey y es tu todo. Aleluya. Désela fuerte a su rey si se la va a dar. ¿Qué provoca el reino de la sabiduría? Segunda de Crónicas 1:1. ¿Qué provoca este reino? Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció en sobremanera. ¿Quieres que Jehová te engrandezca en sobremanera? Entra al reino de la sabiduría. Entra al reino y el Señor te va a levantar. Escucha, quiero terminar aunque sea con este. Déjeme tocar uno nada más. Éxodo 19, verso 6. Dice la palabra de Dios: vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Diga conmigo: reino de sacerdocio. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Póngase de pie. ¿Cuál es este reino sacerdotal? Diga conmigo: el reino de la santidad. No muchos le quieren entrar a este reino. No muchos le quieren entrar. No muchos. Sin embargo, Dios hoy quiere que tú formes parte de este reino. Él quiere engrandecerte. No vimos el reino de David, pero dice la palabra de Dios: y entonces el reino de Saúl se iba debilitando y el reino de David se iba engrandeciendo. Cuando tú estás dentro de este reino te engrandece. Este reino te fortalece. Este reino está por ti. Pero necesitas estar dentro del reino de la santidad. Hoy en día puedes encontrarte que Satanás quizá llegue y hoy ya no atenta contra el cuerpo físico, sino contra el cuerpo místico que eres tú. Ya no atenta contra él. No puede, pero puede llegar y uno puede decir: Dios me libre. Necesitas verdaderamente que Dios te libre. Necesitas verdaderamente decir: yo no puedo formar parte de ese reino de la rebeldía, de la confusión, de la impiedad, de la inmundicia, de la apostasía. Acuérdate, son reinos, pero dice la palabra de Dios que así Satanás se viste de ángel de luz. No que tengas gobierno quiere decir que ese gobierno proviene de Dios. Necesitas tener discernimiento. Señor, ¿quién me está dando este gobierno? ¿Para qué utilizas el gobierno? ¿Para qué utilizas la autoridad que Dios te ha dado? ¿Para qué utilizas el dinero
que Dios ha puesto en tu mano? ¿Para qué utilizas las palabras que Dios pone en tu boca? ¿Para qué utilizas el poder que tienes? ¿Para qué lo utilizas? ¿Para gozarte en el mundo con los amigos? ¿Para gozarte en tu casa con tu familia? ¿Para darle a Dios lo que le corresponde? ¿Para qué lo utilizas? ¿Para qué lo utilizas? ¿Sabes? Cuando Satanás le ofreció a Jesús los reinos, todos los reinos, no podía dárselos, porque Satanás, aparte de ser quien se puede disfrazar, no solamente se disfraza, también es un total engañador. No te puede dar lo que no le corresponde. No te puede dar lo que no le pertenece. No te puede dar la paz porque no es de él, el gozo porque no le pertenece. No te puede dar la justicia porque no es de él. No te puede dar nada de esto. Pero los reinos que tuviste, eso sí te los puede entregar. Pero eso te lleva a la muerte y a la condenación eterna. Los reinos que te da Jesús te provocan en primera instancia salvación, paz, libertad, prosperidad, sabiduría. Eso es lo que te da. Y tú necesitas decirle al Señor Jesús: yo necesito de ti. ¿Sabe? Me gustaría hacer una pregunta, un llamado. Yo no sé si todos los que están en este lugar hayan recibido a Cristo Jesús en su corazón. Yo no sé si todos hoy le hayan dicho a Jesús: Señor, yo formo parte de tu reino. Pero si nunca le has entregado tu corazón a Jesús, hoy puedes decirle: yo quiero entregarte mi corazón y quiero formar parte de tu reino, Señor Jesús. Yo quisiera saber si alguien hoy quiere formar parte del reino de Jesús, que nunca antes le haya entregado su vida a Cristo, pero que hoy quiere entregarle por primera vez su vida a Cristo. Si hay alguien, le voy a invitar a que levante su manita, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Por qué no me deja orar por usted? Déjeme orar por usted aquí al frente. Désela muy fuerte al Señor Jesús. Désela muy fuerte. Por usted Cristo Jesús murió. Por usted Cristo Jesús murió. ¿Alguien más que quiera hoy decirle a Jesús: yo quiero entregarte mi vida? ¿Alguien más que levante su manita que quiera decirle: yo te quiero entregar? Nunca te he recibido como mi Salvador, hoy te quiero recibir como mi Salvador. Dios te bendiga. Por usted Cristo Jesús murió. Por usted Cristo Jesús pagó el precio. ¿Habrá alguien más que quiera decirle hoy a Jesús: Jesús, te entrego mi vida? Te entrego mi vida, Jesús. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Ya todos le entregaron su vida a Jesús. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Este paso que estás dando lo vas a confirmar después, al paso de los años. Vas a confirmarlo. Vas a confirmarlo. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que nunca antes le haya entregado su vida a Jesús? ¿No? Si ya todos se le entregaron, les voy a invitar a ustedes que están aquí al frente. Repitan conmigo, por favor. Repitan conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida. Te suplico que me perdones. Limpia el pecado que he hecho. Límpiame de toda maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que en ese libro, cuando yo llegue, tú encuentres mi nombre ahí y yo pueda entrar al reino de los cielos. Yo te recibo como mi Salvador, como mi único Salvador. Reconozco que con poder Dios te levantó de entre los muertos. Amén. Denle una ofrenda de palmas a su Señor.